Mi nombre es Mario Hernández y esta es la práctica 2 para el curso Seminario de Sistemas 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta práctica se utiliza lo que es el SQL Server Integration Services, el cual es un componente para la migración de datos que permite mover datos del origen al destino de forma visual a través de tareas. Estas tareas pueden realizar distintas operaciones para transformar los datos y a la vez adecuar estos datos según las necesidades que se solicitan. La práctica consiste en extraer datos desde unos archivos de texto, de los cuales la información recopilada se complementará con un servicio web y a la vez se combinan los datos con información de una base de datos. En cada operación se lleva un detalle de las acciones realizadas que se guardan en una bitácora y al finalizar se sube dicha bitácora a un sitio FTP. Pasamos a la explicación práctica. Se tiene un paquete de Integration Service que cuenta con un contenedor for each, el cual se encargará de recorrer la carpeta donde se encuentran los archivos de texto e ir analizando cada archivo para ir subiendo la información. Este contenedor indica que se van a recorrer archivos. Aquí se indica la carpeta que se va a recorrer, archivos que se van a tomar en cuenta, en este caso archivos txt, y por cada archivo que recorra se obtendrá el nombre de dicho archivo y ese nombre será asignado a una variable dentro del paquete. Ahora, por cada archivo se realizará lo que se encuentra en el contenedor. Se iniciará con la tarea flujo de datos. Esta tarea se encargará de agarrar el archivo de texto y leer la información que se encuentra dentro de él. Para eso se usa un origen del archivo plano. Este se conectará a cada archivo y obtendrá las columnas que se encuentran delimitadas en dicho archivo. En este caso los archivos tienen la columna de nombre, curso y nota. Y aquí se indica qué nombre va a tener de salida cada columna. Una vez obtienen estos datos, se utiliza una tarea de script que será la encargada de conectarse al servicio web, que tendrá como entrada el nombre del curso de nota anteriormente leído y como salida agregará una columna más que es el resultado, que es de lo que se encarga el servicio web. El servicio web tiene como entrada la nota del curso y devolverá como resultado si dicho curso fue aprobado o no aprobado. Y si mira el código que se utilizó en el script, aquí está la referencia al servidor del servicio web, en este caso es local, y aquí están los datos que necesita el servicio web. Tiene como entrada cada fila que se lee del archivo de texto, se crea un objeto de servicio web, se extrae la nota de dicha fila y del servicio web se manda a llamar servicio de resultado y se almacenará dentro de la columna de salida resultado. Posteriormente se liberan los recursos del servicio web. Una vez ya se obtiene el resultado del servicio web, se adjunta con una nueva columna por cada fila del archivo de texto, que pasa a una búsqueda aproximada que se encargará de obtener los datos que hacen falta del archivo de texto con datos de la base de datos.
En este caso se conectará a la base de datos práctica 2 y se utilizará la tabla estudiantes para complementar los datos. Los datos que se necesitarán de la base de datos va a ser el carnet. Y lo que va a hacer esta búsqueda aproximada es comparar el nombre del archivo de texto con el nombre en la base de datos para poder asociarlos y poder sacar qué carnet es el que corresponde al nombre que se encuentra en el archivo de texto. En las opciones avanzadas se indica el grado de similitud que se va a tomar en cuenta al comparar nombres. En este caso es del 75%. Y finalmente, cuando ya se tiene el carnet, nombre, curso, nota y resultado, se va a almacenar esa información a una tabla temporal en la misma base de datos, asignando correspondientemente qué columnas de entrada serán guardadas en la tabla temporal de la base de datos. Con eso termina el flujo de datos. Después de la tarea de flujo de datos pasa a una tarea de sistema de archivos que va a copiar el archivo que se encuentra en la carpeta de origen a la carpeta destino. Esta tarea solo utilizará las conexiones de qué carpeta va a ser la de destino, cuál va a ser la de origen y el tipo de tarea a realizar, en este caso es copiar archivo. Una vez ya se copió el archivo, se pasa a borrarlo. Otra tarea del sistema de archivos se va a encargar de eso, que solo se le indica el origen y que la operación a realizar es eliminar el archivo. Al momento que el contenedor va recorriendo cada archivo, se iba guardando el nombre en una variable. Esta variable se utiliza en las conexiones para el archivo de texto. Las propiedades de esta conexión se tiene que se usan las variables para generar la ruta completa. En este caso se tiene una variable para el directorio de origen que se concatena con la variable del archivo de origen, que es la que va a ir cambiando en el contenedor de for each, y se le agrega .txt, dado que solo se van a utilizar archivos txt. Esta conexión de texto es la que se utiliza en el flujo de datos en la tarea de origen de archivo plano. Para copia de archivos de origen a destino y borrar archivos de origen se usa la conexión origen, que hace referencia a archivos existentes y también hace uso de las variables. En las propiedades se maneja la conexión de esos archivos igual con la variable de directorio de origen concatenado a la variable de archivo de origen y el .txt. En el caso de la variable de la conexión de destino, solo hay un ligero cambio, que es que se le agrega a los nombres de los archivos de texto palabra procesado para saber que ese archivo ya se leyó, ya se pasaron los datos transformados a la tabla temporal. Ahora vamos a hacer una corrida de prueba. Aquí se tienen los archivos de origen de texto y aquí la carpeta donde va a estar el destino. Aquí están los datos de la base de datos que ya se encuentran almacenados en la tabla estudiantes, y aquí va a estar la tabla temporal. En este momento no tiene ningún dato. Estos son los datos que tienen los archivos de texto. Solo tiene nombre, curso y nota.
corremos el paquete. Estos son los datos que acaba de extraer, como se ve aquí en el flujo de datos, del origen de archivo plano. Ahora que terminó con eso, pasa a la tarea del web service, y aquí ya le agregó la columna resultado según la nota que pedía al servicio web, y tiene reprobado y aprobado según corresponda. Aquí ya se conectó a la base de datos y fue a extraer el carnet de los nombres que tenían una similitud con los nombres del archivo de texto. Aquí ya está el curso, la nota, así el grado de similitud que encontró, en este caso fue el 100%, según cada registro. Tenemos la nota, el resultado, el nombre que se tiene en la base de datos y su carnet. Y así por cada archivo que se encontraba en la carpeta de origen. Aquí ya terminó de ejecutarse el paquete. Como se ve, los archivos de origen se borran y se copian a la carpeta de destino con el nombre que tenían anteriormente más la palabra procesado. Y en la base de datos, ahora la tabla temporal ya tienen los datos de los archivos de texto, además del resultado que generó el servicio web. Mi nombre es Abraham Tucker y lo que vamos a ver ahora es la configuración de la bitácora para que guarde los resultados de los archivos procesados. Para ello tenemos que tener la variable log, que va a ser string, y la variable directorio de origen. Ahorita les vamos a explicar cómo se utiliza. Vamos a editar el script. Para ello vamos a convertir la variable log, que sería el archivo de la bitácora, a un string, para poder luego convertirlo en un stream writer. Con el stream writer vamos a poder agregar la línea donde agregamos el directorio de origen del archivo que estamos procesando, más el usuario que lo procesa, más la fecha y la hora en que se procesa el archivo. Todo esto se va a agregar en una nueva línea. Vamos a cerrar el archivo que abrimos y vamos a devolver que la tarea finalizó o falló en el caso de que nos dé algún error en el archivo. Luego de que tenemos eso, podemos pasar a configurar el FTP. Vamos a utilizar la consola de administración de AIS para agregar un sitio FTP. Le vamos a configurar una dirección física y también le vamos a configurar la autenticación anónima. Si se dan cuenta, ya la tenemos habilitada. También vamos a utilizar un directorio local. En este caso vamos a utilizar el cbitácora y vamos a tener nuestro directorio remoto. Luego de que configuramos eso, vamos a configurar
la conexión al FTP. El localhost, que en este caso sería nuestro servidor, el puerto 21, el nombre del usuario que habilitamos el anónimo. Vamos a configurar el directorio local donde vamos a almacenar nuestro log para luego subirlo, ya que no podemos trabajarlo directamente en el FTP. Y vamos a configurar la ruta del archivo local de la bitácora. Bueno, para configurar la recepción del archivo remoto al directorio local, vamos a ponerle que vamos a recibir el archivo, vamos a poner la dirección donde lo queremos recibir localmente y vamos a poner el archivo remoto que queremos recibir. Luego que obtuvimos la bitácora desde el FTP, ya se editará localmente, que era lo que veíamos de la edición del script, utilizando la variable de log, que es esto de aquí, que lo utiliza localmente. Luego de que se editó la bitácora en cada iteración de archivo procesado, procedemos a subir la bitácora al FTP. Para eso lo configuramos en enviar archivos, le ponemos que el archivo local va a ser log, que es el que teníamos acá, y lo vamos a poner en el directorio remoto raíz. Podemos hacer la prueba conectándonos al sitio FTP. Acá tenemos nuestro archivo. Está en blanco. Vamos a correr nuestro proyecto. En este caso era para 3 archivos y vamos a verificar la bitácora en el FTP. Como podemos ver, aparece el usuario, en este caso el mío, y los 3 archivos. Con esto finalizamos la ejecución del proyecto. Recomendaciones. Antes de realizar un proyecto de Integration Service debemos definir lo que se necesita, ya que existen muchas maneras de realizarlo, pero debemos encontrar una manera óptima para que el proceso no sea lento. También es una buena práctica colocar nombres descriptivos a los objetos que se utilizan para que esto dé una idea de lo que se está realizando. Y por último, para realizar este tipo de proyectos debemos considerar que las herramientas que se utilizan tienen que estar instaladas adecuadamente. De lo contrario, aunque se realice el flujo de control, este dará problemas de ejecución o devolverá resultados no deseados.